En propuesta semanal, cambiando un poco de tema, es decir, alejándonos un poco de la política, de la economía, vamos a comenzar con el licenciado Nicanor Rodríguez. Él es psicólogo y abogado y es candidato por una de las planchas, parece que la que va a ganar al Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a hablar de psicología, pero vamos a hablar de esa plancha y de todos los problemas que afronta el colegio y de toda la propuesta que tiene Nicanor para los psicólogos. Gracias. Bienvenido, Buen día, un placer. No sé si llamar ingeniero todavía. No, yo siempre he dicho que cuando yo era ingeniero, no se pierde. Pero esa es una condición que no se pierde. Y hay que mantenerla. Gracias. Eso es como no hay excura. No hay forma. Eso se mantiene, aunque hayan pasado los tiempos, pero eso se mantiene bajo una condición. Vamos a brindar con unas tacitas de aroma, sabor y calidad. Hoy Kenia no está con nosotros, pero como quiera, es el mismo sabor que nos brinda Industrias Vanilejas. Se nos suma virtualmente Ana Patricia Núñez Fernández, que tiene la pregunta para comenzar este segmento. Buenos días, Ana Patricia. Sí. Buenos días, ¿cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias. Qué bueno. Doctor, vamos a hablar ahora cuál es la propuesta que usted tiene de ganar la candidatura presidencial del Colegio de Psicólogos. ¿Cuáles son las principales ofertas que tiene para poder dinamizar ese sector? Sí, Ana Patricia y Ramón, el Colegio Dominicano de Psicólogos necesita de una herramienta significativa y hemos comenzado a dar los pasos. En el 2018, cuando estuvimos como presidente, que ya lo fuimos, iniciamos la idea de modificar la ley. ¿La ley de qué año es? De 2001, 2201, la ley del Colegio de Abogados, de Psicólogos. Entonces, bajo ese esquema, 3 años después nadie había hecho ningún seguimiento, pero la actual gestión que encabeza Arnold Vargas hizo posible que esa ley llegara a su término en términos de propuesta. Y en esta semana se le entregó a los diputados para que pudieran presentarla ante la Cámara de Diputados para ver en qué medida esa ley puede ser modificada. Es una ley que se ha triplicado en función de cantidad de artículos. Se han hecho alrededor de 95 artículos. La actual ley tiene 34 artículos solamente. De manera que hemos creado un abanico amplio de lo que es la ley. Y eso es parte de nuestra propuesta en el sentido de darle seguimiento, porque estamos comprometidos con ella. Porque fuimos los gestores de esa propuesta. ¿Y esa ley tú crees que va a mejorar las condiciones al gremio o a los profesionales? Sí, tiende a mejorar porque por lo menos ya la ley establece un marco de referencia económica. Eso es de ingresos para el colegio, porque el colegio no se puede sustentar con la cuota que pagan los miembros, es imposible. Entonces, en ese sentido, tenemos que caminar a un proceso institucional interno que garantice una expansión del colegio. Nosotros creamos los núcleos para que estuvieran adecentados en todos los municipios. Se están poniendo en práctica ahora mismo. Cuando nosotros ganamos en el 18, participaron 11 mesas en el país entero. En las elecciones del próximo domingo van a participar 25 mesas. Eso da un resultado de un esquema de crecimiento significativo que ha venido a crearse con los núcleos y con las sociedades especializadas que todavía no están en ejecución. Cuando eso se haga, va a ser posible que hayan alrededor de 2.000 o 2.500 personas organizadas y que el colegio pueda ser una fuerza más significativa socialmente hablando, que el colegio pueda hacer presencia pública y que el colegio pueda exigir al gobierno de esa dinámica que requiere hoy la psicología. El colegio como institución y como asesor del Estado en materia de salud mental, pues nosotros tenemos que abrir un abanico de exigencias para cambiar ese esquema de limitaciones que tienen los psicólogos hoy en día. Eso requiere de un plan, no de un año. Eso va a continuar y nosotros tenemos que darle continuidad a esa mecánica
porque necesitamos... Si ustedes representan la continuidad de la gestión actual de Hanoi. La continuidad, nosotros vamos por la continuidad, pero la continuidad no es por esta gestión, ya nosotros la hicimos en el 18. Nosotros creamos cooperativa, producto de darle continuidad a la gestión anterior, y creamos una serie de reglamentaciones legales internas que han dado al traste con un avance del colegio. Y vamos en procura de que el colegio ahora tenga una nueva ley que cambie la dinámica y que haga posible que esa dinámica se refleje a nivel de todos los colegas del país. Porque cuando hay un colegio fuerte, los colegas tienen mayores derechos y mayores capacidades de exigirlo. Porque los colegios fuertes traen resultados fuertes. Y la plancha 2, que es la plancha de la continuidad y es la plancha del desarrollo, vamos a llevar a cabo iniciativas que procuren avanzar, porque comenzamos en el 18 avanzando y vamos a continuar aquí. Vamos a proyectar 5 o 7 años en una dirección continua que permita que en 5 o 7 años el colegio tenga otro frente. La cantidad de profesionales que están siendo ingresados ya, están saliendo de las universidades, tienen que tener otra esperanza, tienen que tener otras alternativas y tienen que tener otra expectativa. El colegio tiene que garantizarle eso. Dentro de nuestra propuesta está el hecho de anticipar la escuela del psicólogo. Que el colegio tenga una escuela que está propuesta en la ley, nosotros la vamos a anticipar por mediación de un reglamento. Pero nosotros, aunque de manera interna, porque no lo podemos proponer en la ley. ¿El colegio del psicólogo sería para educación continua? Para educación continua, desde el colegio. También vamos a proponer, por una resolución interna del colegio, hacer un reglamento para que el colegio pueda afianzar relaciones con esos estudiantes de término y que esos estudiantes puedan venir al colegio, el colegio ir a ellos y que haya una relación ya del colegio con los estudiantes de término, porque esos 58,000 estudiantes que van a salir mañana son una fuerza significativa para el colegio y deben de salir con impulso de conocer qué es el colegio y de compromiso con el colegio. ¿Para qué? Para que se afiance su seguridad y la garantía de que el colegio va a ser una institución fuerte, que pueda exigirle los derechos de ellos para que la situación laboral del psicólogo tenga un cambio en el país que lo amerita. No solamente a título individual, sino que también demos respuesta a una deuda acumulada que tiene hoy la psicología en República Dominicana como parte de la problemática psicosocial que tenemos y estamos enfrentando, ingeniero. Doctor, el hecho de que, vamos a hablar en términos privados, de que los seguros en muchos casos no cubran esas consultas y esos tratamientos, ¿no son de las cositas que ustedes estarían tratando de abogar para que sucediera? Es una de las problemáticas más constantes, porque como hablábamos al inicio del programa, es una situación de violación de derechos, porque recordar que la salud es un derecho fundamental y como tal está protegido por la Constitución. Sí. Entonces, cuando ese derecho se le viola a la persona, en el caso de salud mental, que no está reconocida por ninguna ARS ni tiene ningún tipo de cobertura, estamos negando un derecho fundamental. Nosotros vamos a luchar por eso, pero si tenemos que ir a los tribunales en procura de eso, lo vamos a hacer, porque el colegio y los psicólogos y el país necesitan adecentar una política que tenga apertura, porque la psicología y los problemas de psicología son de salud pública, pero en el momento y en estas circunstancias están como si no fuera un problema de salud pública, porque hay una indiferencia total a esa problemática. Nosotros tenemos que darle cabida a esos problemas y hacerle saber a la población y al Estado que esos son problemas de salud pública y que tienen que tener cobertura y que es una necesidad que exista para ello una apertura, y la ARS deben de darle un código para que los colegas participen en igualdad de proporción como lo hacen los médicos. Eso es una necesidad. Es decir que, bueno, te deseamos éxito. Yo sé que tú vas a ganar. Esperamos que haya una votación masiva para fortalecer la institucionalidad
que requerimos y estamos abogando por ella. Deben de ir y llamamos a que todos los colegas al día puedan ejercer su derecho porque es una garantía que la Constitución le da y debemos de utilizarlo positivamente. ¿Hay varios centros de votación o solamente? Sí, van 25 centros de votación. Aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santo Domingo, y estará diseminado por todo el país, mesas electorales casi en toda la provincia, porque habrán 25. 25. Vamos a una breve pausa, Nicanor, interesante. Y el psicólogo como profesional, Nicanor, en la República Dominicana, ¿cuál es su situación? Yo digo de la mayoría, porque siempre hay 1, 2, 3 profesionales que les va muy bien en todas las áreas. Sí, pero, eso es entendible, ¿no? Pero esos son los menos. Esos son los menos. Sí. 1%, 2%, 3%. Entonces queda el 97%. Y más con la información que el mes pasado dio el ministro de Educación Superior, el doctor Franklin García, de que hay 58,000 personas estudiando psicología en las universidades. Hay 54,000 graduados. Estamos hablando de más de 110,000 graduados en psicología en 1, 2, 3 años en el mercado laboral. Que no van a tener plaza. Que no van a tener plaza. Y no todo el mundo puede montar un consultorio. No todo el mundo puede montar un consultorio. Esa es otra dinámica incómoda para un profesional que tiene un salario relegado a una segunda o tercera categoría, mal pagado. Si encuentra qué hacer, es mal pagado. Ahora, con todas las necesidades de atención psicológica que tenemos nosotros, esa no pudiera ser la realidad del psicólogo dominicano. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado debería proveerse de esa herramienta para asumir políticas de prevención a todos los niveles sociales y contribuir con una salud pública mucho más efectiva. ¿Pero qué tenemos? Ausencia de eso. Un presupuesto de menos del 1% de lo que le corresponde al presupuesto de salud pública. Que de por sí es bajo. Que de por sí es bajo. O no llega al 3% del No, no llega al 3%. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando con 1%? Con menos del 1%? Cuando estamos frente a una población que tiene el 25% de personas afectadas. En una cifra que pudiéramos llamar conservadora. Porque los efectos post-COVID han sido devastadores en términos de psicología y en términos de conducta. Uno tiene un tema que también es psicológico, que es el aumento del consumo de sustancias prohibidas. Excesivamente. Eso ha alterado, incluso se dieron cifras dentro de la etapa del COVID de que la venta de bebida alcohólica había aumentado en un 77%. ¿Lo podemos recordar eso? Sí. Y eso fue desorbitante desde el punto de vista del consumo, porque recordar que la gente estaba enclaustrada en su casa y tenía de una u otra manera una alternativa, pero eso llama a la atención. Pero eso provoca mucho más accidentes, eso provoca mucho más conflicto en la familia. Este es el país que tiene la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces, una intervención psicológica ahí es posible y entendible que modifique esos niveles de conducta y de comportamiento. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué dice el gobierno? Se queda callado. Entonces, cuando en los ministerios o en el propio palacio salga uno con un machete, entonces ahí será que por 2 días o 3 días van a estar las redes encendidas y van a estar los medios Tiene que pasar una de tragedia. Comunicación. Pero no esperemos eso. Mire lo que pasó aquí mismo. Con la piedra que tiró la persona y a la que se le atribuyó situaciones psicológicas que dijeron que no era eso. Pero de todo modo hubo una alteración social. Y se perdió una vida. Y se perdió una vida de un joven en plena capacidad productiva. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El gobierno debería aperturar política y el colegio está inclinado a hacer esa lucha y a llevar esa lucha. Por eso nosotros nos hemos unido al Colegio Médico para, conjuntamente con las propuestas y demandas que tiene el Colegio Médico, los psicólogos, demandar también una apertura. Ahí se dice y se vio en la prensa esta semana que el Colegio Médico
y que en las medidas que se están anunciando, que todavía no se han esclarecido del todo o no se conocen en definitiva, la salud mental es parte de un esquema, porque nosotros tenemos que darle atención a esa. La salud física es una necesidad porque le duele a usted una mano, un pie, lo que sea, pero la salud mental es más peligrosa. ¿Quién vive sin cerebro? Cualquier persona puede vivir sin cómo se trabaja con una depresión, exacto, suicidio. Un nivel de ansiedad, la gente se ha adaptado quizás a los niveles de estrés y lo puede manejar de una u otra manera, pero una gente depresiva, una gente con un nivel excesivo de ansiedad, ¿qué puede producir? ¿Cómo puede producir? ¿Suicidio o enfermedades? Pero las empresas tienen que hacer conciencia de ese problema. Las instituciones tienen que llevar. En esta semana hablábamos con unos legisladores que estábamos ¿Tú crees que, hablando, por ejemplo, las empresas privadas deben de tener un psicólogo? No solamente eso, deberían de proyectar la idea, no de un psicólogo, sino de un equipo que intervenga un personal. Porque eso es beneficioso. Claro. Tener Mejora la productividad. Un equipo multidisciplinario que pudiera tener un psiquiatra esporádicamente, no, digamos que no sea fijo, pero cuando haya la necesidad que intervenga, porque hay personas que a veces hay que medicarlas por una condición que en el trabajo no se descubre porque no está la persona o no existe la herramienta, pero son personas que hay que ayudarlas. Pero eso contribuye, y la Organización Mundial de la Salud tiene datos específicos en torno a eso, que tiene que llevar a cabo situaciones que aumentan la producción y los beneficios. Y ese beneficio, ¿a quién les reporta? ¿A quién es reportado? Es a las empresas. La empresa, claro. Y la empresa puede dinamizar mucho más su producción y su economía y sus beneficios cuando intervienen los psicólogos con una diferente herramienta, el psicólogo organizacional como tal, un psicólogo clínico, que puedan acumular y establecer parámetros de trabajo. Hay personas que están en una área y usted se da cuenta que no desarrollan las habilidades necesarias en esa área. Es probable que en otra área ellos sean mucho más efectivos, pero en condiciones normales o anormales, usted se da cuenta, o se puede dar cuenta, el profesional de la salud, que esa persona no está ahí porque esa persona tiene uno u otro problema que no le permiten desarrollar unas alternativas saludables y viables para la empresa. Se somete a una evaluación, se le hace un examen o se le hace una determinada condición de intervención y el departamento puede sugerir cualquier cosa. ¿Quién gana? La empresa. La empresa. Entonces, eso es crear conciencia para que podamos llevar una condición más positiva a la empresa y con eso gane el país. Perfectamente. Muchas gracias, Ana Patricia, muchas gracias, Nicanor, por tu participación. Gracias, éxito. Gracias. Y nada, continuamos con propuestas semanales.